El indicador marca sobrecargado. La radiación es aterradora. Por lo menos algunos tipos. La alarma del contador Geiger no suena cerca de mi teléfono móvil, o del router Wi-Fi, o del horno microondas, porque este solo mide la radiación ionizante. O sea, la radiación con suficiente energía para extraer electrones de los átomos, y se mide en unidades llamadas sieverts. Si de repente te encuentras expuesto a más de 2 sieverts, probablemente mueras poco después. Estamos expuestos a niveles bajos de radiación ionizante todo el tiempo. Las bananas, por ejemplo, son ricas en potasio y parte de ese potasio es naturalmente radioactivo. Entonces, cuando comes una banana, en realidad estás expuesto a 0.1 microsieverts de radiación, es decir, una 10.000.000ª parte de un sievert. Utilicemos la banana como escala para dosis de radiación. Ya que las personas comen bananas, también se vuelven radioactivas. Entonces, en realidad, estás expuesto a más radiación si duermes con alguien que si lo haces solo. Pero no me preocuparía porque esa dosis es insignificante en comparación con la radiación natural de la Tierra. Existe radiación ionizante que proviene del suelo, de las rocas, del aire, incluso desde el espacio. El nivel de radiación aquí en Sydney es de 0.15 microsieverts por hora. Y está cerca del promedio mundial. El nivel está generalmente entre 0.1 y 0.2 microsieverts por hora. Pero existen lugares con niveles notablemente más altos. Entonces, ¿quién crees que recibe la máxima dosis de radiación ionizante en la Tierra? Respondamos esta pregunta visitando los lugares más radioactivos del planeta. Algunos lugares que pensamos que tenían los niveles más altos de radiación podrían sorprenderte. Estoy en Hiroshima y ese es el Monumento de la Paz. A unos 600 metros por encima de ese domo fue detonada la primera bomba nuclear del mundo sobre una ciudad. Fue detonada ahí para lograr un máximo impacto destructivo. Los niveles de radiación de hoy, casi 70 años después, son de solo 0.3 microsieverts por hora. Estoy a punto de entrar en un ascensor que me llevará hacia la galería de una mina. Esta es una antigua mina de uranio. Esta es la mina donde se descubrió el uranio. También es el sitio donde Marie Curie obtuvo su materia prima, 1.7 microsieverts por hora. Es aproximadamente 10 veces la radiación natural. Hoy en día, gran parte del uranio ha sido removido, pero en esta pared aún existen pequeñas piezas que bajo una luz ultravioleta se ven fluorescentes. ¡Miren eso! Mineral de uranio fluorescente. Este es el laboratorio de Marie Curie. Ella obtuvo 2 premios Nobel, uno en física y otro en química, y gran parte de su trabajo se realizó aquí. Y esta es su oficina. Seguramente se sentó aquí. Aparentemente solo existen pocas partes de esta área que aún son radioactivas. Una es esta manija de la puerta. Bien, no aumenta demasiado, pero... Es 10 veces la radioactividad ambiente. sí. Más de 10. Y el otro es el respaldo de la silla. Aún puedes detectar partículas alfa saliendo de este punto. Aparentemente, luego de trabajar en su laboratorio, venía para aquí, abría la puerta, dejando restos de radio aquí, y luego apartaba su silla. Bienvenido a Nuevo México. Este es el lugar de la prueba de la bomba Trinity, donde se detonó la primera bomba nuclear del mundo. Aquí mismo, en este lugar. Toda el área fue vaporizada. De hecho, se liberó tanto calor por el efecto de la bomba que fundió toda la arena de este desierto y la convirtió en vidrios verdes. Aún podemos encontrarlos aquí, y hasta se le dio un nombre a este mineral luego de la prueba. Se llama trinitita. Sí, este es el único lugar del planeta donde se ha producido. El nivel de radiación aquí es de aproximadamente 0.8 microsieverts por hora. La trinitita tiene un poco más de radiación. Pude obtener mediciones de entre 2 y 3 microsieverts por hora en ella. Ahora, ¿qué lugar tiene los niveles de radiación más altos de los que vimos?
La respuesta es el avión. Mientras aumenta la altitud, tenemos menos atmósfera sobre nosotros para protegernos de los rayos cósmicos. Entonces, el nivel de radiación puede oscilar entre 0.5 microsieverts por hora a los 5.400 metros, 1 microsievert por hora a los 7.000 metros, o superar los 2 microsieverts por hora a los 10.000 metros, y hasta 3 microsieverts por hora en altitudes superiores o cerca de los polos. Este es el reactor nuclear número 4 de Chernobyl. Su núcleo se fusionó el 26 de abril de 1986. Lo que sucedió fue que el reactor generó tanto calor en su interior que básicamente hizo volar la tapa, esparciendo isótopos radioactivos en toda el área circundante y sobre Europa. Y es por esto que aún hoy podemos detectar contaminación aquí. Aquí tenemos una lectura de 5 microsieverts por hora. Si permanezco aquí por más de 1 hora, mi cuerpo podría recibir una dosis equivalente a lo que recibimos en una radiografía dental. Es decir, no es una cantidad enorme de radiación. Y una de las razones por las que el nivel de radiación no es tan alto es porque, en realidad, se han removido un par de metros de la capa superior del suelo en toda el área y lo han desechado en alguna parte. Por eso podemos estar aquí. Estamos dirigiéndonos hacia la zona de exclusión de Fukushima. Estoy viendo que las lecturas de mi contador Geiger aumentan mientras nos acercamos. Podemos ver bolsas negras al costado del camino. Los japoneses están haciendo lo mismo que hicieron en Chernobyl, removiendo metros y metros de la capa superior del suelo. La máscara probablemente sea un exceso. Es solo para evitar que el polvo radioactivo ingrese en mis pulmones. Este es definitivamente uno de los lugares más radioactivos donde he estado. A pesar de que la liberación del material radioactivo fue menor que en Chernobyl, alrededor del 10%, al ser mucho más nuevo, solo 3 años han pasado desde el accidente, hay mucha menos degradación. Bien, he estado obteniendo lecturas cercanas a 5 o 10 microsieverts por hora. Y es por eso que creo que no nos quedaremos mucho más aquí. Estoy a punto de entrar al hospital de Pripyat. Y aquí es donde trajeron a los bomberos que lucharon contra el fuego del reactor de Chernobyl. Y en este sótano del edificio dejaron toda la ropa de los bomberos. Cuando se dieron cuenta que estaba demasiado contaminada, la arrojaron aquí. Pueden ver que aquí hay una gran pila de su equipamiento, aquí mismo. Afuera de la puerta estoy obteniendo lecturas de 500 microsieverts por hora. Adentro marca 1500 microsieverts por hora. Si te quedas aquí durante un par de horas, recibirás la dosis anual de radiación ambiental. Ese sótano ha sido el lugar más radioactivo que he visitado y uno de los lugares más radioactivos del planeta. Si permanezco aquí durante 1 hora, habré recibido 2000 microsieverts. Eso equivale a 1 año de radiación natural del ambiente. Cada píxel amarillo representa una banana. Esto puede parecerte demasiado, pero considerando que en una tomografía computada un paciente recibe alrededor de 7000 microsieverts, eso equivale a 3 años de radiación natural. Se estima que las personas que viven alrededor de Fukushima reciben 10.000 microsieverts adicionales en el curso de su vida debido al desastre de la central nuclear. Para hacer una comparación, quienes trabajan con radiación en Estados Unidos están limitados a un máximo de 50.000 microsieverts por año, pero eso es aún menor que otra ocupación. Astronautas. Un astronauta que está en la estación espacial durante 6 meses recibirá aproximadamente 80.000 microsieverts de radiación. Pero ellos no son los más expuestos a altos niveles de radiación. ¿Puedes adivinar quiénes sí lo están? La respuesta es los pulmones de los fumadores.
Los pulmones de los fumadores reciben en promedio 160.000 microsieverts de radiación cada año. Eso se debe al polonio radiactivo y al plomo radioactivo en el tabaco que están fumando. Entonces, no solo están expuestos a los agentes cancerígenos y toxinas, sino que también reciben altos niveles de radiación. Entonces, ni son las personas en Fukushima o Chernobyl, ni quienes trabajan con radiación, ni siquiera los astronautas reciben las dosis más altas de radiación. Ese honor le corresponde al típico fumador promedio.